Olá, seguidores da Folha da América. Hoje a gente está com o excelentíssimo cônsul do Equador, Luiz Vladimir. Luiz, muito obrigado por abrir as portas aqui. Bem-vindo sempre. Para a nossa equipe, é uma grande honra e um prazer poder falar com você. Muito obrigado por essa entrevista. Obrigado. Bem, a gente vai iniciar nosso bate-papo. Senhor cônsul, para falar, né, a gente tem agora as eleições no dia 19 de fevereiro. O que você pode apresentar para todos os públicos? A partir de nuestra Constitución del 2008, todos los inmigrantes pueden acceder al voto y justamente se crea esta posibilidad para que puedan ejercer ese derecho. El 19 de febrero del 2017, entre 7 de la mañana y 17 horas, o sea 5 de la tarde, pueden venir a votar las personas que se han registrado a través de su cambio de domicilio electoral. Y aquí en Sao Paulo va a ocurrir en estas oficinas, en el Consulado de Sao Paulo, donde están registrados 432 electores. En las elecciones pasadas, en el 2013, hubo 200, o sea que se ha duplicado. A pesar de que aquí en Sao Paulo tenemos un aproximado de 3.500 ecuatorianos, muchos de ellos vuelven a Ecuador entre diciembre y febrero, entonces no hicieron cambio de domicilio electoral y votan en Ecuador. Sí. En Brasil se vota en 3 ciudades, Río, Brasilia y Sao Paulo. Va a ser una fiesta democrática. Esta es la máxima expresión para un ciudadano poder elegir a sus representantes. Se van a elegir presidente y vicepresidenta, asambleístas nacionales, sí, asambleístas que representan en el exterior, o sea, representan a los migrantes. Sí. Es por primera vez en Latinoamérica, es una primera experiencia en que los migrantes en los diferentes países donde se encuentran los ecuatorianos pueden y tienen el derecho de votar por un representante de ellos y ser parte de la Asamblea Nacional. Interesante. Es muy interesante. Entonces hay 6 representantes, 2 por cada circunscripción. Entonces también votan por ellos. Parlamentarios andinos y la consulta popular. Son 5 papeletas que tienen que votar los ecuatorianos. Y esperamos que en esa misma noche tengamos nosotros los resultados. Sim. Você pode comentar para a gente como está o cenário econômico e político lá no Equador? Para hacer un antecedente, Ecuador en este momento es un país totalmente diferente a lo como se recibió en el 2007. Es un país en que ha logrado muchas cosas y más que todo se han plasmado muchos de los objetivos que se planteó en el programa de gobierno de este gobierno. Para poner en perspectiva, teníamos la peor vialidad de la región. Ahora somos el país con mejor referencia, mejores carreteras en toda la región. Nuestros niveles de seguridad eran entre las peores de Sudamérica. En este momento es el país más seguro de Sudamérica. No teníamos infraestructura como ideal para un turismo aceptable, como eran puertos, aeropuertos, carreteras, infraestructura hotelera, trenes, etcétera, que pudiera dar esa acogida a los turistas para un país tan maravilloso como tenemos en Ecuador. Y actualmente y era imprescindible el ingreso, el rubro de ingreso por turismo, ¿no, verdad? Ahora el rubro de ingreso por turismo pasó a ser entre la tercera o cuarta rubro de ingreso, y de ahí su importancia. Sí. Esto no hubiese pasado si es que no hubiésemos estado listos y preparados para poder
dar al turista todas las comunidades que requieren, entre ellas seguridad. Sí. La educación pública era terrible, sin tanta diferencia en la realidad de Sudamérica entera. Actualmente, nosotros, este gobierno invirtió tanto en educación que por primera vez uno ve una migración de la educación privada a la educación pública. Primero porque esta vez es gratuita totalmente, desde la primaria hasta la universidad. No solamente como era antiguamente, que era solamente la primaria o la secundaria, sino ahora hasta la universidad. Se crearon muchas universidades, tuvieron que mejorar el estándar de las universidades porque muchas que no lograban ese estándar se cerraban. Todas esas universidades de garage se cerraron. En cuanto a educación. En cuanto a salud, no había una salud buena en Ecuador y mucho menos en el sector público. Actualmente nosotros contamos con decenas de hospitales de primer orden, decenas de centros de salud que hemos clasificado por su tamaño, por su importancia en varios tipos, en cada rincón de nuestro país. Otra vez, salud totalmente gratuita. El país lidera en cuanto a la reducción de pobreza en América. Se han reducido los niveles de índice de pobreza, se han reducido los niveles de desempleo. Y los últimos 2 años de esta década ganada fue donde nosotros sufrimos lo que el presidente llama la tormenta perfecta. ¿Por qué? Se desplomó los precios del petróleo, uno de los principales ingresos nuestros de nuestra economía. Hubo inviernos muy fuertes, no llegó a ser el fenómeno del Niño como el nivel que hemos tenido antes, pero no llegó a ser tan devastador. ¿Pero por qué? Porque se invirtió en infraestructura que justamente ayudaba a que no exista esas inundaciones que nosotros teníamos en tiempos pasados. Algo que me olvidaba era, nosotros cambiamos y invertimos mucho y creímos mucho en el cambio de matriz energética. Nosotros, un país totalmente productor de energía termoeléctrica, pasamos a ser un país con producción de energía limpia, como son las hidroeléctricas. Nosotros éramos un país que comprábamos energía a nuestros vecinos, a Colombia y Perú. Actualmente le estamos vendiendo energía a Colombia y Perú. Hemos cubierto prácticamente todo el territorio nacional de energía eléctrica barata, y hemos seguido invirtiendo en otros fuentes de energía limpias. Con este antecedente, lo que quería decir es que el Ecuador de ahora es totalmente diferente al Ecuador que se recibió hace 10 años. Y en ese contexto, estos 2 últimos años, vuelvo a retomar lo que estaba hablando, tuvimos pasamos por una grave momento económico, por el desplome del petróleo, por erupción del volcán Cotopaxi, por devaluación de las monedas de nuestros vecinos, Colombia y Perú. Colombia devaluó sobre el 60%, Perú también devaluó su moneda sobre el 20-25%. Nosotros no tenemos moneda propia. Nuestra moneda de uso común en Ecuador es el dólar norteamericano, que no solamente que es una moneda fuerte y que nosotros no tenemos injerencia en ella, sino que se sobrevaloró, es decir, era justamente lo contrario a lo que nosotros necesitábamos para poder ser competitivos. No éramos competitivos. Si tomamos como referencia los 10 años de gobierno, es una década ganada. Independientemente de estos 2 últimos años, en que muchos organismos internacionales, desde que inició el gobierno, han
pensado que siempre íbamos a tener un PIB negativo, de que siempre íbamos a decrecer. Nada de eso ha ocurrido y es más, se ha demostrado todo lo contrario. Si bien este año se cierra, no creció como en los años anteriores, por lo menos no decreció como se estaba estimado en algunas publicaciones de ciertos organismos internacionales que viendo el histórico no le han pegado una, siempre han fallado en todo. Eso, y volviendo un poco al tema de las elecciones, ¿por qué es tan importante que ellos tengan voz y voto? Es porque se les eliminó prácticamente del mapa en Ecuador a los inmigrantes por mucho tiempo. La crisis por el cual ellos fueron expulsados fue en los 90, a fines de los 90, y recién en el 2006, y gracias a la Constitución también del 2008, que ellos vuelven a tener por lo menos una participación política en nuestro país. Esse é Sim. Até agora em janeiro, no dia 15, completou 10 anos da Revolução Cidadã. Em toda essa sua citação, foi todo esse balanço conquistado, e aí essa é uma grande plataforma política para essa eleição, né? Por supuesto, no hay como tampoco dejar a un lado que Ecuador era un país desconocido. Pasó a ser un país en donde existe ahora una representación a nivel mundial. Actualmente el Ecuador y el presidente Correa preside la CELAC. Presidió la CELAC, perdón, actualmente preside el grupo de G77. Tuvimos importantes convenciones y reuniones mundiales en nuestro país, ¿no? Como fue la Hábitat 3, donde más de 40.000 personas se dieron cita en Quito para hablar justamente de esta reunión que se hace cada 20 años. En Quito queda la UNASUR, etcétera, etcétera. Entonces, por primera vez, Ecuador se hace también notar por esa proyección internacional, por ese fuerte liderazgo del presidente Correa, ¿no? Pero también por los proyectos que nosotros hemos lanzado al mundo. Para empezar, la nueva constitución, una constitución totalmente diferente a cualquier otra que se ha visto en el mundo, donde se le da derechos a la naturaleza, donde el eje principal de nuestro país es el hombre, es la persona, donde en forma transversal se habla del summa causae o del buen vivir, ¿no? Que es una convivencia armónica con la naturaleza. Donde se da la importancia al inmigrante, donde se refuerza las relaciones sur-sur y muchas otras ponencias que se colocan en esa constitución que la hacen única. Actualmente estamos nosotros presentando y es la consulta popular en las elecciones que todo funcionario que quiera lanzarse a una candidatura o sea elegido como funcionario público para ejercer algún cargo, no pueda tener ni bienes ni recursos o cuentas en paraísos fiscales. ¿Por qué? Miren, nosotros esa ponencia se presentó por lo menos ya un año atrás. Y cómo el tiempo nos da la razón. ¿Qué hubiese pasado si no existirían los paraísos fiscales? No estaríamos con la corrupción de Odebrecht, no habría la corrupción de Lavallato, no habría la corrupción de muchos ejemplos que no es solamente casos que se están dando en Brasil, es en toda América Latina. Ou até esse recente da Armênia, que fez ao contrário, liberó una verba que se puede desviar, un absurdo. Exactamente. Entonces, cuando nosotros se puede controlar todo lo que exista o todo el movimiento financiero que exista en un país, en forma interna, hay controles internos para cruzar información y poder saber si una persona se ha enriquecido ilícitamente.
es muy fácil controlar, pero no existe un control, por lo menos no se ha creado un control para poder realizar ese mismo tipo de control cuando una persona se le deposita o se le transfiere dineros a una cuenta en paraísos fiscales. Paraísos fiscales significa que son cuentas secretas, cuentas que no tienen nombre, cuentas que no pueden ser investigadas, y por lo tanto es uno de los focos, es uno de los principales focos para que se pueda dar este tipo de corrupción. Entonces, un año atrás lo propusimos, actualmente está en el debate a nivel mundial, y como presidente de la G77, el presidente Correa ha propuesto para darle mayor impulso, porque también lo impulsó en la CELAC, para que no existan estos paraísos fiscales. Y hay países que están muy de acuerdo, hay otros que posiblemente se mantienen su economía en una forma muy importante a través de estos paraísos fiscales, y obviamente no estarán de acuerdo. Pero es el foco principal, sin duda alguna. No existe una duda en que el foco principal para la corrupción se llama tener bienes y cuentas en paraísos fiscales. Senhor Cônsul, o nosso colunista político... Y perdón, la consulta en las elecciones, de la consulta popular que viene como parte de las elecciones, es que se consulte: ¿está de acuerdo en que el funcionario público que va a ejercer un cargo público tenga cuentas en paraísos fiscales, sí o no? Si es que gana el sí, ningún funcionario público que tenga cuentas o bienes en paraísos fiscales pueda ejercer. Y no va ni contra ningún candidato que en este momento se está lanzando. Sí. ¿Por qué? Porque tiene un año para deshacerse de esas cuentas y de esos paraísos fiscales. Porque muchas veces dicen esto es un acto de persecución para personas que posiblemente tengan bienes y cuentas en paraísos fiscales. Pues no, tiene un año a partir de ser elegido para deshacerse. Y por otro lado, ni cualquier funcionario que tenga o se deshace o se retira, porque además del daño que hace, además de que es una cuenta que no puede ser investigada, deja de tributar en el país que originó esa riqueza. ¿Cuánto daño le ha hecho a América Latina el hecho de no tener, no poder captar esos impuestos de esos recursos infinitos para hacer tanta obra que se necesita en América Latina? O nosso colunista político, senhor Cônsul, William Pimentel, ele queria que a gente conhecer, mas teve um imprevisto, mas pediu para eu te fazer uma pergunta. Claro. Ele comenta aqui: em 17 anos, o presidente Rafael Correa é o único que vai completar o seu mandato. Sim. É possível que a estabilidade política e bom desempenho nos índices econômicos, que já prevê o aumento da economia em 1,4% para o próximo ano, esteja ligado ao sucesso da Revolução Cidadã? Sin duda alguna. ¿Por qué? Porque el presidente Correa no solamente que es el único presidente en 17 años que termina su mandato, sino que es reelegido para 2 mandatos que termina ahora en el 24 de mayo. Pero además se ganó en 10 elecciones simultáneas. Sí. Elecciones para el presidente, elecciones para dignidades provinciales, en consultas populares, etcétera, etcétera. En 10 elecciones hemos tenido una estabilidad política que no la habíamos tenido nunca antes. ¿Pero por qué? Porque antes de esta década la gente ya no creía en la política, no creía en ningún gobernante, no cumplían ni 6 meses ni un año que la gente salía a las calles a protestar y a sacar al presidente. Y independientemente de cómo se cuente, nosotros antes de la Revolución Ciudadana, en un periodo igual que este, tuvimos
9 presidentes u 11 presidentes, dependiendo si se cuenta a una presidenta que duró 1 hora en su función o a un triunvirato que también duró unas cuantas horas en su función. Esto es porque por primera vez un gobierno rinde cuentas semanalmente de lo que hace en su gobierno, en todas las áreas. Por primera vez. Por primera vez recorrido todos los rincones del país, no ha faltado un rincón en donde se ha hecho presencia, donde se ha hecho gabinetes ministeriales, donde se ha atendido a las necesidades de cada uno de sus habitantes, donde se ha llevado obras desde carreteras, puentes, escuelas, colegios, universidades, centros de salud, aeropuertos, etcétera, etcétera. Siempre abandonados. Para el político común era el lugar donde tenía votos: Quito, Guayaquil, Cuenca, Manabí, pero los demás no contaban porque no contaban, porque no había votos. Ahora todos los rincones del país están bien atendidos y más aún las regiones amazónicas donde nosotros extraemos el petróleo eran los últimos reductos del país en donde se atendía a la población. O sea, ellos no tenían derecho a la atención, siendo que ellos vivían en la mina de oro de nuestro país. Ahora, cada vez que se extrae petróleo, ellos son los primeros atendidos. Los primeros recursos que se extraen de los suelos son atendidos a esas regiones, que igualmente va a pasar cuando explotemos la minería. Entonces, por primera vez, como yo decía, al rendir cuentas, uno se da cuenta de que se ha cumplido todos y cada uno de los objetivos que se colocaron en el proyecto de gobierno y se presentó al país. Esto es lo que voy a hacer. Usted ve el proyecto, se ha cumplido en todo. Posiblemente a muchos no les gustó, porque no votaron por ellos, pero la gran mayoría del Ecuador, por quien votó por este gobierno, se dio cuenta que por primera vez se cumplían los objetivos de un plan de gobierno.